Todos los rines tienen un centro, obviamente. ¿Se fijan? Aquí tengo dibujado lo que es un rin. Y este es el centro del rin. De aquí vamos a determinar qué offset tiene cada rin. Por ejemplo, digamos que es un offset de más 25. Entonces, para medir el offset de un rin o sacar el offset de un rin, hay que primero que nada sacar lo que es la mitad. Pero la mitad de un rin es exactamente de lo que es dentro del rin. Y de ahí sacamos la mitad. Si mide aquí 8 pulgadas, son 4 pulgadas. Si mide ahí 8 pulgadas, son 4 pulgadas exactamente en medio. En este caso vamos a utilizar milímetros. Lo que hice aquí es una caja roja. Y lo que esto significa es el offset positivo. El offset positivo es lo que nos va a dar a partir de la línea del medio, del centro del rin, hacia este lado, hacia afuera de la salpicadera. Porque aquí adentro de esta parte tenemos lo que son los componentes de suspensión y acá hacia afuera pues ya tenemos lo que es la calle, ¿no? Digamos que aquí, en esta parte, tenemos la salpicadera, ya sea que quede aquí, que quede acá o que quede acá. Espero que se alcance a ver eso. Como les había mencionado, el offset es la distancia entre tu línea del centro hasta lo que es la parte de atrás del rin, la cara, la base o la superficie del montaje. La superficie del montaje es exactamente la parte de atrás del rin donde van los birlos. Aquí, esto es la parte de atrás y aquí va lo que es la masa. Y pues obviamente este es de la línea imaginaria que tenemos aquí, este es el offset. De aquí podemos ver exactamente cuánto es lo que mide el offset de un rin. Entonces, ¿qué significa un positivo 20 milímetros o positivo 40 milímetros? Como cuando dice atrás del rin, un más 40 o más 22 o X number que tenga tu rin. En este caso yo tengo aquí puse un ejemplo de 25 milímetros. ¿Qué significa? Los 25 milímetros es la distancia de la línea imaginaria del centro hacia lo que es la cara, la base o la superficie de montaje del rin. Eso es el offset positivo. Ya si fuera un offset negativo para los coches que ensanchan las salpicaderas y que las hacen wide bodies, eso ya sería un offset negativo que va hacia este lado y tenemos más cama de este lado. Pero aquí tenemos también que considerar cuando vas a comprar unos rines que tengas más que nada que libres lo que es el freno también, porque a veces tenemos, bueno, yo no tengo, pero a veces algunos tienen big brakes y compran los rines sin darse cuenta que van a pegar en esta superficie, van a pegar lo que son los calipers de su coche en el rin. Entonces aquí tenemos en cuenta que es la línea imaginaria. Yo tengo un offset de 25 en positivo, entonces son 25 milímetros de aquí, de la línea imaginaria a lo que es el rin. Ese sería el offset de este rin. Entonces, ahorita les continúo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué esto es importante? Bueno, esto es importante si tú quieres tener un fitment perfecto en tu coche. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a marcar la diferencia entre que tu coche se vea más o menos a que se vea espectacular, o como lo decimos aquí, se vea chingón, que se vea padre, que se vea que esa salpicadera con el rin están ahí besándose, como cuando tienes bolsas de aire, que se traga todo completito. A eso me refiero, que se vea un fitment excelente. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues con el offset de tus rines. Si entiendes muy bien lo que es offset, tú puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Quiero unos rines 17, 18 por 8 de ancho, 9 de ancho, con este offset, con un offset de más 22, porque tú ya sabes
la medida exacta que tú quieres, a donde quieres que esté a donde quieres que llegue tu llanta, o donde quieres que llegue tu rin en la salpicadera, ¿verdad? Para que ya sea que tú quieras un fitment ya sea guardado, un fitment que es poke, donde sale el rin hacia afuera, un fitment ya muy exagerado que hacia afuera. O sea, eso ya depende de tu gusto y de cómo quieres que se vea tu coche. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de fitment que hay, ¿verdad? Pero antes de eso vamos a ver, muy bien, ¿y qué pasa si yo quiero un offset negativo o un menos 10 o menos 20 de negativo en offset? Bueno, pues quiere decir que tu línea, que tu offset se va a recorrer a este lado y tú vas a tener más cama, como lo llamamos aquí en México. Vas a tener esto que es la cama o el lip, lo vas a tener recorrido hacia acá, y esto es lo ancho que vas a tener de cama en los dos lados, obviamente. Y tu base se va a mover hacia acá, lo cual quiere decir que tu rin, la cama del rin va a quedar de este tamaño. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que todo el rin se va a recorrer hacia afuera, y tu línea de la salpicadera pues obviamente va a quedar hacia afuera. O si ya ensanchaste tu coche, pues va a quedar el fitment ya perfecto, ¿verdad? Esto es para los que tienen, como les había mencionado, es para los que tienen el coche ya ensanchado, que tienen un wide body o de ese aspecto. Por lo regular nosotros utilizamos ya lo que es el offset positivo, que son los rines más rectos o que son concavos, pero con un pequeño offset, ¿verdad? Que no está tan exagerado, porque no utilizamos coches tan ensanchados. Ya solamente los que tienen wide bodies utilizan ese offset negativo o menos, o negativo de más, ¿verdad? Pero nosotros lo normal es un offset positivo. Entonces ya después que tengo eso, vamos a lo que es la medida del rin. Las medidas de los rines se sacan. Si se fijan, esta es la pestaña del rin. Si de aquí, si yo tengo un rin que mide 8 pulgadas, debe de medir 8 pulgadas de aquí a aquí. No de lo de afuera a afuera. Eso no es la medida correcta. La medida correcta sería 8 pulgadas de aquí. Aquí es donde sienta la llanta, de hecho. Entonces, ahorita físicamente les voy a enseñar cómo es que se mide, ¿verdad? Y también para medir si es 17 o 18 pulgadas, pues la medida correcta es donde sienta la llanta hasta donde sienta el otro lado de la llanta. Y ese debería de medir 18 pulgadas, 17, 15, 14 y así sucesivamente. Entonces, ahorita les muestro otro video donde les mido físicamente un rin y les enseño cómo se saca la medida ahora sí que del rin, ¿sale? Hay muchos tipos de rines que podemos ver. Este sería como un rin tipo normal, pero digamos que si vamos a un rin que ya es, por así decirlo, ya que es más cóncavo. Esta es la base de atrás y este sería un rin ya más cóncavo. Disculpen los dibujitos, pero pues estoy aquí, así que más cóncavo. Esto es lo que es lo cóncavo de un rin, y aquí está lo que sería el offset de este rin. O como les mencionaba hace ratito, hacemos lo que es el rin, y tiene este rin tiene un offset negativo. ¿Por qué? Porque esta es la línea de la mitad. Esta es la línea de la mitad y está negativo hacia este lado, porque queremos el fitment que tenga esta cama o este lip, ¿verdad? Por eso tenemos el offset negativo. Aquí es donde van los birlos. Y este sería un offset negativo porque va de este lado, y el offset positivo es el que les mostraba aquí. La línea imaginaria en la mitad está hacia la derecha, ¿verdad? Esto es lo que sería la salpicadera. Esto sería la suspensión, los componentes, ¿verdad? Entonces, esto es un offset negativo. Estos son rines cóncavos y estos serían ya los rines normales. No sé si me explico. Muy bien, entonces ahora para sacar lo que es la ordenación de un rin, para saber cuánto es lo que mide entre distancia, tenemos aquí lo que es la masa o el rin. Y tenemos aquí que este es un rin de 4%.
¿Qué significa? El primer número significa de cuántos birlos consta ese rin. Entonces en este caso tengo un rin de 4 birlos por 100 milímetros, digamos que es la circunferencia, el diámetro que nuestro círculo imaginario va a generar de los 4 birlos que están aquí. Estos 4 birlos generan un círculo imaginario que su diámetro de la mitad del birlo a la mitad del birlo hacen un total de 100 milímetros. Por eso es que este rin es 4 birlos, 1, 2, 3, 4 por 100 milímetros. Y en este caso aquí sería, en otro ejemplo, tendría un rin de 5 birlos por 100 milímetros, que serían 1, 2, 3, 4, 5 birlos por los 100 milímetros de diámetro que mide el círculo imaginario de centro a centro de todos los birlos. Así es como sale lo que es la aberranación, Wheel-Lockner pattern o sí, la aberranación de los rines. Entonces esto es muy sencillo. Les voy a dejar algunas tomillas de cómo se ven diferentes tipos de fitment en los coches, ya sea con lip cero, con offset negativo, normal, rines concavos. Entonces, para que se den una idea más o menos de cómo es un fitment. Aquí tengo un ejemplo de un rin para enseñarles todo lo que les acabo de explicar en el pizarrón. Tenemos un rin que es de 17 pulgadas, de 5 en 100. De hecho, todos los rines vienen marcados por la parte de adentro sus medidas. No sé si alcancen a mirar, pero aquí viene marcado 7 pulgadas de ancho por 17 de grande, con un valor de ET de más 38. Ese es el offset de 38 que tiene este rin. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este rin, como es más 38, por eso está de esta manera. No está ni concavo ni tiene el offset negativo, por lo cual queda como un rin original. Es por eso que este rin muchas de las veces ocupa espaciadores para que quede un fitment perfecto entre lo que es la salpicadera y el rin. Ahora bien, para sacar la medida que dice aquí que es de 7 pulgadas de ancho, es de adentro a adentro. Fíjense, mide exactamente 7 pulgadas. Aquí son 7 pulgadas. Y ahora para sacar la medida de 17 es aquí donde embona la llanta hasta aquí, 17 pulgadas. Y se acuerdan de lo que es la barrenación. Este es un rin de 5 en 100, son 5 birlos, 1, 2, 3, 4, 5 por 100 milímetros, que serían 10 centímetros. Entonces, si tomo como referencia exactamente la mitad, ahí están, la mitad de este hoyo hacia abajo van a ser los 100 milímetros, lo cual es correcto. Otra de las cosas que deben de considerar es también, como es un rin de fábrica de Volkswagen, le queda directamente a Volkswagen, pero si ustedes compran un rin aftermarket ya en una tienda de los que venden, muchas de las veces va a tener este centro de aquí más grande de lo que es. Entonces, para esto pues deben utilizar ustedes centradores. ¿Qué son los centradores? Los centradores son unas piezas, ya sea de plástico o de aluminio, que van insertadas aquí adentro. ¡Pum! Se insertan. Estas son de diferentes medidas. ¿Para qué es esto? Para que cuando tú instales el rin no quede la abertura entre lo que es la masa y el rin, y quede bien centrado. Por eso se llaman centradores. ¿Para qué queremos que quede bien centrado el rin? Para que no tengas vibraciones. Las vibraciones que a veces tenemos en el volante, o que se siente así la temblorina, es porque a veces no tenemos un centrador. El centrador trabaja para eso, para que los rines queden bien embonados y no estén haciendo vibraciones que no deben, ¿verdad? Y aquí, esta es la parte que les decía, la cara o la superficie de montura. Desde aquí se mide el offset. Digamos que aquí esta es la mitad del rin. Entonces
puedo ver claramente que es casi un 38 ahí imaginariamente, ¿verdad? Pero así es como se saca ahora sí que el offset de un rin. En algunos casos los rines van a tener marcados hasta la fecha en que los hicieron. Por ejemplo, este rin fue hecho el 12 de octubre del 2003. Como es un rin ya de Volkswagen, por así decirlo, ya viejo, pues por eso sí te das cuenta que es un 2003. Imagínate, ya son casi 20 años lo que tiene este rin. Es estos rines, los Long Beach, ¿verdad? Entonces algunos rines van a tener la fecha en que se fabricaron, para que más o menos se den cuenta cuánto tiempo tiene ese rin hecho. ¿Por qué? Porque tengo entendido que hasta los materiales tienen caducidad, o sea, se vuelven más frágiles conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Y qué más que de aquí, pues sí, aquí quería mostrarles bien exactamente cómo es que está marcado. Si se fijan aquí como dice 17J por 17 con un valor ET de 38. Estas son las medidas: 17 pulgadas por 7 de ancho con un ET de 38. Si este fuera un 22 o un 20, esta parte de aquí estuviera más recorrida hacia el centro y ya es lo que le da lo cóncavo a los rines. O en su caso, si es de cama, pues si fuera un 0 estaría más hacia el centro y este estaría con la cama así ancha. No sé si me explico, pero así es como trabaja el offset. Y pues bueno amigos, espero les haya gustado este video, sobre todo les haya servido para entender más o menos qué es el offset, el fitment de un coche y todo, y cómo se saca, ahora sí que cómo es la barranación de unos rines. Hay veces que los rines no tienen barranación, como los de fierro, esos no tienen marcada la barranación, entonces ustedes pueden sacar la barranación de esa manera. Y pues muchas gracias por ver el video amigos, espero les haya gustado este video y que les haya servido de mucho. Cualquier duda pues no olviden contactarme, ya sea por Insta o por Facebook, y nos vemos amigos. Arriba el Tunensale.